Bienvenidos, queridos amigos, a Palabras de Vida. Porque eso es la escritura inspirada por el Altísimo. Una palabra que nos da vida, vida espiritual. Una vida que edifica nuestro ser y desarrolla nuestra confianza en Dios, es decir, nuestra fe. Hoy quiero conversar con ustedes acerca de un hombre que es llamado el padre de la fe. Me refiero a Abraham, el patriarca Abraham, que vivió miles de años antes de Jesucristo. Él era del reino de Ur, de los caldeos, un reino bastante avanzado para su época, con un sistema político, sociocultural desarrollado, pero que tenía una falencia, tenía un problema. Como la mayoría de los reinos de esa época, era pagano y adoraba multitud de dioses, politeísta. Ellos, sus dioses los representaban en forma de estatuillas o íconos y adoraban esos objetos a los cuales también le hacían sacrificios. Sin embargo, estando en la ciudad de Amán, Abraham fue llamado por Dios a salir de esa cultura y dirigirse hacia una tierra que Dios le prometía como una tierra que fluía leche y miel, o sea, de prosperidad, en la cual él iba a poder formar una familia y un pueblo apartado de todo paganismo, de toda idolatría. Abraham fue obediente a esa voz celestial. Este Dios que se le presentaba a él, no se le presentaba en forma de imagen, no se le aparecía, sino que era un Dios invisible que él escuchaba. Y él anduvo siguiendo al invisible durante toda su vida. El Dios al cual nosotros servimos es un Dios que no vemos, pero al cual seguimos por medio de la fe. Quiero leerle a usted un pasaje de la carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos cristianos de Galacia, el libro de Gálatas, en el capítulo 3, donde habla acerca de este hombre, Abraham. Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Estoy leyendo el versículo 6 del capítulo 3 de Gálatas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Permítanme explicarle estos versículos porque probablemente hay algunas palabras, algunos conceptos que no se entienden de inmediato si no tiene algunos antecedentes. Y comencemos por el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios llamó a Abraham y le dio la promesa de una tierra prometida. En el trayecto de su viaje con Sarai, su esposa, tengamos en cuenta que Abraham tenía 75 años, era un anciano. Salió con su esposa y su sobrino Lot. Y van por el desierto, van por la Mesopotamia, y Dios le dice que le va a dar una descendencia, que le va a dar hijos. Era algo sorprendente para un hombre de su edad, pero él creyó en esa promesa. Y dice la palabra: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Incluso un día le hizo salir de la tienda y mirar el cielo en la noche.
y contar las estrellas. Por supuesto, es imposible contar cuántas estrellas hay en el cosmos. Y así entonces Dios le dijo a Abraham que incontables serían sus hijos, su descendencia, y que él lo iba a bendecir por todas las generaciones. En realidad le estaba diciendo que él iba a tener hijos y esos hijos iban a tener a su vez otros hijos e iban a formar una familia, una gran familia, y luego un pueblo, una nación. Y finalmente todas las naciones iban a ser bendecidas por la fe de él en Dios. Le fue contado por justicia. O sea, Dios lo consideró justo solamente porque tuvo fe, porque le creyó a él. Es importante creer en Dios, pero más importante que creer que existe Dios es creerle a Dios, que lo que Él dice es verdadero y que yo puedo vivir de acuerdo a eso que Él dice, vivir de acuerdo a su voluntad. Eso es la fe. La fe sin obras es muerta. O sea, si no hay una acción en mi fe, si mi fe no me lleva a mí a actuar como Dios quiere que actúe, en realidad no tiene sentido. Pero a Abraham esa fe le fue contada por justicia. ¿No cree usted que también puede a usted contarle Dios por justicia su fe si usted cree en Dios y da su vida a Dios y le obedece a Dios? Por supuesto que sí. Que la fe le sea a usted también, como a mí, contada por justicia. Que seamos considerados justos por Dios porque tenemos la fe. Dice el libro de Hebreos, otro libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 11, verso 1, dice: así pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vemos a Dios, no vemos los ángeles, no hemos visto a Jesús, pero creemos en su realidad, en que es real, porque tenemos la convicción en nuestro corazón. No solamente porque lo podamos sentir, quizá en algún momento no lo sienta alguien, pero sabe que existe, que es real y que Dios le habla a través de su palabra. Veamos el verso siguiente, el verso 7 dice: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por eso le decimos a Abraham, padre de la fe. No porque nosotros seamos hijos de él, ¿no? Pero en la fe es nuestro padre porque es el que creyó primero en Yahvé o Jehová, en el yo soy, creyó Abraham, y eso le fue contado por justicia, y él entonces es padre de la fe, y nosotros pasamos a ser hijos de Abraham. Tanto cristianos como judíos somos hijos de Abraham. Hubo algo maravilloso que Dios prometió a Abraham, que le iba a dar una descendencia eterna, que las generaciones iban a ser bendecidas por medio de su fe. Y así ha sucedido, porque de la estirpe de Adán vino una serie de personajes: Abraham, Isaac, Jacob, hasta llegar, ¿no es cierto?, a Moisés y más adelante a Jesucristo. Y Él es el autor de nuestra salvación, Jesucristo, hijo también de Abraham. Dice el verso siguiente: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Lo que trataba de decirle recién: en Abraham serán benditas todas las naciones, porque todo el planeta, muchas personas en el planeta van a tener esta fe que tuvo Abraham. Por la perseverancia y por la fe de Abraham es que se pudo desarrollar
y, y extender la doctrina de un solo Dios. Y luego vino Cristo a través de el pueblo judío y entregó el mensaje de salvación. Pero la Escritura previó eso. O sea, antes de que viniera Cristo predicando la buena nueva, o sea, el Evangelio, que eso significa, Evangelio significa buena nueva, buena noticia, ya a Abraham se le había dado esa buena nueva, como dice aquí la Escritura. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Porque en Abraham estaba el germen, ya como antepasado de Cristo, del Hijo de Dios que iba a venir a este mundo. Aquí hay una palabra que utiliza y que a lo mejor no todos conocen. Dice: Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Son aquellos que no son judíos. La Biblia llama gentiles a las gentes, o sea, los que no pertenecen al pueblo escogido de Dios, que es el pueblo de Israel, el pueblo judío, esa nación. Entonces, los que no son judíos son los gentiles. Y Dios entonces había previsto que la salvación no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles, o sea, para toda la humanidad. Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, iba a considerar justos a todos aquellos que tuvieran fe en Él, fe en Él como Dios, y lo obedecieran y quisieran hacer su voluntad. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todos los que tenemos fe en Dios, que creemos en Dios y le creemos a Dios y le obedecemos, entonces somos bendecidos, al igual como lo fue Abraham, que fue bendecido con hijos, que fue bendecido con prosperidad, que fue bendecido con una fe maravillosa, que jamás él la abandonó. Y el otro versículo que hemos leído hoy, que es el verso 10 de este Gálatas 3, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. Aquí habla de la ley. La ley fue dada mucho tiempo después de Abraham, de Isaac, de Jacob. Fue recién dada cuando apareció Moisés, y allí en el monte Sinaí, ¿no es cierto?, usted lo recordará, le fue entregada los 10 mandamientos, las tablas de la ley, por medio de Moisés. Dice la palabra: la ley fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la ley es una serie de estatutos, de mandamientos, los 10 mandamientos que conocemos, más una gran cantidad de mandatos para el culto que tenían los judíos, y no solo el culto, para su vida diaria, una gran cantidad de mandatos. Y había una maldición que había pronunciado Dios en relación a la ley. Y esta maldición dice así: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Qué extraño es esto, porque Dios da una ley, un mandamiento, y aparte de ese mandamiento pone una maldición. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué pretende al hacer esto? Y muchos me dirán: pero ¿cómo? Dios no puede maldecir, Él siempre va a bendecir. Sí, pero Dios también puede poner las reglas del juego, puede decir: no, esto tiene que ser de esta forma. Y le está diciendo al ser humano: mira, tú tienes que cumplir todos estos mandamientos, y si fallas en uno,
entonces tú no vas a merecer la vida, tienes que morir. La ley en realidad, y en el Nuevo Testamento se explica muy bien esto, la ley fue dada, entre otras cosas, primero para que conociéramos la voluntad de Dios. Pensemos solamente en los 10 mandamientos. Dios no quiere que robemos, no quiere que matemos a otro, no quiere que deseemos la mujer del prójimo ni ningún cosa que tenga mi prójimo y que lo adoremos a Él solamente. Hay una serie de mandamientos que Dios quiere para nosotros, que nosotros cumplamos. Esa es la voluntad de Él. Jesús lo resume en una sola palabra: amor. Amar a Dios, amar al prójimo y amarse a sí mismo. Pero los mandamientos son para darme cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que Dios quiere de mi vida. Pero también hay otro propósito en esto, y que si usted lo piensa, ¿quién realmente puede cumplir todos los mandamientos? Porque tal vez no mate, tal vez no robe, tal vez adore a Dios. Sin embargo, en mi corazón puedo tener envidia, o puedo tener molestia u odio hacia alguien, o no perdonar. En realidad no soy perfecto, nadie es perfecto. Puedo desarrollar una persona cristiana, afable, buena, amoroso, pero siempre va a haber algo, porque soy un ser humano, inclinado al mal, débil en mi carne, débil en muchos aspectos de mi personalidad. Entonces siempre voy a pecar. De alguna forma voy a ofender a Dios. Entonces la ley está puesta también para indicarme eso, que yo soy imperfecto y necesito de Dios. Dios me puede transformar. Dios puede hacerme una persona justa. Dios puede limpiar mi pecado. Dios puede cambiar mi vida. Si fuera solamente a través del cumplimiento de la ley, entonces cabría el orgullo humano. Y yo podría decir, yo soy perfecto, yo soy santo, yo soy bueno, porque yo me he esforzado y cumplo toda la ley. Ese era el pecado de los fariseos. Se consideraban santos y buenos porque ellos hacían todo lo que la ley le decía. Si la ley le decía que tenía que diezmar, diezmaban, y diezmaban hasta de las cosas más insignificantes. Daban para el templo, hacían todas las oraciones que la ley les indicaba, cumplían los mandamientos, pero siempre fallaban en algo. Eso es lo que Jesús les enrostró a ellos, que eran hipócritas, religiosos, falsos. Por eso, nuestra relación con Dios no es a través de un mandamiento, no es a través de una ley, de una obligación, sino que es a través de la fe. A través de la fe. Es la fe la que a mí me hace acercarme a Dios, pedir perdón a Dios por mis pecados y esperar que Él me perdone y que Él, por medio de su Santo Espíritu, venga a transformar mi vida. No podemos nosotros poner primero la obra y después la fe. Primero es la fe, las obras son después. No me relaciono con Dios por mis buenas obras, sino que me relaciono con Dios por mi fe en Él. Que haga buenas obras es otra cosa. Las obras son fruto de la fe, porque también puede haber obras llenas de vanidad. Puedo dar a los pobres, puedo dar a la iglesia, puedo ayudar a muchas personas y proclamarlo en la televisión, decirlo en todos lados, o sea, moverme en realidad no a misericordia, sino a vanidad.
que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, dice el Evangelio. Y muchos proclaman lo que hacen, las cosas buenas que hacen, entonces ya con eso están pagados. No es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos auténticos, de limpio corazón, y si damos algo, estemos callados. Que solamente Dios lo sepa, y por supuesto lo va a saber aquel que es beneficiado. Las obras son posteriores a la fe. La salvación, el ser considerados justos por Dios, el ser justificados por Dios, no es porque yo sea santo, porque yo sea bueno o porque usted sea bueno o buena, sino porque usted creyó en Jesucristo, porque usted creyó en este Dios que la ha amado, que ha muerto por usted en la cruz, y Él puede salvarlo o salvarla de la condenación eterna. Uno no se salva a sí mismo, porque yo no he muerto crucificado. Yo no he dado mi vida como la dio Cristo. Cristo es el Salvador, el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, uno con el Padre y el Espíritu Santo. Así es que aquí el texto es muy claro después de esta explicación, porque todos, dice, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Quiera Dios que nosotros no confiemos en nuestras obras, sino en la fe que tenemos en Cristo, para que recibamos la bendición de Dios y no tengamos que sufrir esa maldición de, en realidad, ser orgullosos, vanidosos y pensar que podemos salvarnos a nosotros mismos. Imposible. El ser humano cayó en desobediencia, cayó en pecado, lo llevamos en el ADN, y el único que puede sacarnos de esta condición de pecado, de estar en las tinieblas, es el Hijo de Dios, Jesucristo. Deseo que Dios le bendiga y que podamos encontrarnos en otra oportunidad para reflexionar sobre la palabra de Dios, que siempre es una palabra de vida. Bendiciones a usted y a su familia, y muchas gracias por apoyar este canal. Adiós.